Muy bien. Bueno, muchas gracias a la Sociedad de Arquitectos de Uruguay por esta invitación muy generosa y que me llena de orgullo. Así que trataremos de dar inicio a este congreso de una forma que de alguna forma estimule el debate y la reflexión. Lo primero que quiero preguntarme, en realidad, es en este marco de la consigna del Congreso, esa consigna tan apropiada de hacer ciudad, cómo no dejar a nadie atrás en la creación de la ciudad, es la relación entre arquitectura y urbanismo, una relación que es absolutamente estrecha, pero donde, bueno, cada vez más quienes trabajamos en arquitectura nos preguntamos de qué forma hacemos ciudad, de qué forma hacemos urbanismo, si el urbanismo es solo arquitectura, si el urbanismo tiene otras concepciones. Recién la intendenta habló de la visión multidisciplinaria, que es obviamente la visión actual de la disciplina urbanística, pero claramente entiendo que la arquitectura tiene, por un lado, un derecho sobre la cuestión urbana y, por otro lado, una obligación, sobre la cual voy a tratar de hablar. La primera advertencia es que la ciudad no es una arquitectura grande, o sea, hacer ciudad desde la arquitectura no es hacer una arquitectura un poco más grande o mucho más grande que la que hacemos habitualmente, sino que, aunque tiene un emparentamiento con el urbanismo por el hecho de conformar espacios, digamos, básicamente es la conformación de espacio en el tiempo, esto es tan válido para la arquitectura como para el urbanismo. La ciudad no es simplemente un proyecto de arquitectura un poco más grande que el otro. Implica otras cuestiones, implica otros diálogos, implica otros procesos. Creo que buena parte de lo que se va a hablar en este congreso tiene que ver con eso. En relación a eso ha habido varias ramificaciones o varias bifurcaciones del camino de la arquitectura y la ciudad, sobre todo a lo largo del siglo XX. La tradición anglosajona creó de alguna forma el criterio de diseño urbano como algo separado, por un lado, de lo que es la arquitectura y carreras, digamos, que son exclusivamente de diseño urbano, sobre todo, bueno, en esa tradición en Estados Unidos, Inglaterra, Australia. Y por otro lado, con la intención de que la planificación urbana se remitiera a una concepción disciplinaria más vinculada a la economía o a la sociología y separar el diseño urbano, la conformación del espacio en sí mismo, como una cuestión aparte. Así que, bueno, esto nos ha dejado algunas cuestiones sobre que no solamente son vigentes, sino que cada vez son más vigentes respecto al trazado de calles, a las concepciones del nuevo urbanismo en Estados Unidos, etcétera, pero nos marca también una primera condicionante. También aparece, sobre todo en el último cuarto del siglo XX, la idea de proyecto urbano, que, bueno, nuevamente no es una cuestión de un proyecto más grande que otros, sino que implica la idea de que es la conformación de un espacio en zonas muy especiales de la ciudad, pero con una necesidad de que el proyecto no solamente realice el diseño de formas arquitectónicas o formas o conformaciones espaciales, sino sobre todo que se trate de un proyecto que gestione las formas y los procesos en los cuales se realiza a cabo la etapabilidad, la participación ciudadana, la colaboración público-privada, etcétera. Ejemplos como Puerto Madero en Buenos Aires o la avenida Faria Lima en Sao Paulo son parte de esta concepción de proyecto urbano. Hay una crítica muy fuerte y muy fundamentada que a partir del urbanismo de la modernidad ortodoxa, el urbanismo que se expresa básicamente en nuestro continente o fundamentalmente en una concepción como la de Brasilia, un urbanismo donde el espacio público, el espacio urbano, no es un espacio público conformado, sino que es, en la mayoría de los casos, un vacío sobre el cual emergen edificios como en forma de esculturas, como hechos aislados, como volúmenes aislados, un urbanismo monofuncional, un urbanismo que
está basado fundamentalmente en la movilidad del automóvil y el automóvil privado, y contra esa modernidad ortodoxa, creo que todos conocemos las distintas críticas. Yo creo que van mucho más allá de lo que habitualmente conocemos como posmodernismo, posmodernidad. Hay críticas que vienen desde el Team 10, la regularización de la calle, la regularización del lugar, en contra de la idea del espacio como un hecho neutro y vacío, la regularización de la imaginería urbana, del significado, expresiones como Roma interrota, digamos, en la cumbre de la posmodernidad en las finales de la década de los 70, o una expresión arquitectónica en el urbanismo barcelonés, por ejemplo, del último cuarto del siglo XX, el retorno a la democracia en España, y productos como la Villa Olímpica con esa concepción del tejido urbano y esa concepción del espacio urbano. Yo, toda esa crítica, toda esa evolución que se da a partir de la recuperación de la idea de ciudad, la idea de ciudad como una conformación de espacio público, como una conformación de espacio urbano, la sintetizo, rescato, no creo que se sintetice en estas dos consignas, pero rescato dos palabras que a mí dos conceptos que a mí me parecen muy importantes. La idea de la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, la idea de la arquitectura como intencionalidad estética, la intencionalidad estética, el significado en la construcción de la ciudad, y una frase de una entrevista que tuve la oportunidad y el honor de realizarle a Oriol Bohigas, donde me decía que para él la función de la arquitectura en la construcción de la ciudad es asegurar la continuidad legible de la ciudad, que las ciudades sean legibles, que las ciudades sean entendibles desde su conformación espacial. Frente a esto, más digamos, en forma o simultánea o sucediendo a esta recuperación, yo creo que aparecen, sobre todo en el desarrollo de este siglo, algunos signos en la conformación de ciudad que nos plantean algunas actitudes o algunos vicios muy preocupantes. Cierta megalomanía en la construcción de grandes proyectos urbanos, lo que yo, en realidad siguiendo a varios autores, sobre todo de sociología, llamo la privatopía, la idea cada vez más perversa de la ciudad como un hecho privado, como una federación de urbanizaciones privadas, una mezcla o un doble movimiento, por un lado de dispersión territorial, de ciudad difusa, y por otro lado congestión o sobreaprovechamiento del mercado inmobiliario en las zonas centrales de la ciudad consolidada. Pongo un ejemplo de un arquitecto extraordinario, Rafael Viñoly, que en el Fórum de Tokio realiza una obra maestra de arquitectura en la que la significación urbana es parte indisoluble de su concepción. Es básicamente un edificio que une las dos estaciones más importantes, más congestionadas de ferrocarril de Tokio, y conforman lo que Bohigas denominaba la continuidad legible de la ciudad, una conformación de un espacio legible. Mientras que varios años después, en su rascacielos para Londres, que responde a esta idea de edificios de alturas enormes, que no me preocupan por la altura en sí mismo, sino por la forma en que destruyen el perfil característico de la ciudad, destruyen la legibilidad de la ciudad, llegan llegan a la calle, llegan al espacio público con situaciones muy poco amigables, malos basamentos, malos encuentros, y en este caso en particular una arquitectura bastante cuestionable desde el punto de vista de su formato, y las burlas acerca del celular o el señor que cocinó un huevo frito sobre la calle con la radiación de los vidrios, son parte de esta crítica. Esto es en Córdoba, en la ciudad en que yo vivo, un conjunto, dos conjuntos de vivienda colectiva,
uno de la década del 80 del arquitecto Révora, el conjunto Alas, que se establece con un lenguaje muy contemporáneo de aquella época y muy válido y muy expresivo todavía, sobre un espacio público muy significativo y un desarrollo de estos años de una empresa desarrolladora, GNI, donde el espacio público desaparece, se reduce a un mero basamento, se privatiza y es simplemente un espacio entre paredones. O esta dialéctica de la que hablaba, de la dispersión, por ejemplo, en Nordelta, donde aparece en Buenos Aires, donde aparece esta cuestión de la privatopía, la ciudad privada, la ciudad negada a el encuentro, que es la base de la ciudad, o el conjunto de viviendas digamos, para sectores de bajos recursos, pero en realidad no de vivienda social, sino de vivienda de alquiler especulativa, en el barrio de Estación Central, en la comuna de Estación Central, en Santiago de Chile, bueno, con un efecto de desproporción y con unas características de hacinamiento realmente terribles. Creo que hay desafíos contemporáneos frente a esta realidad de megalomanías, de privatopías, de dialécticas perversas entre dispersión y congestión. Creo que hay desafíos que la arquitectura que se proponga hacer ciudad tiene que cumplir. Y aclaro que para mí la arquitectura hace ciudad tanto cuando la escala es una escala notoriamente urbana, como, bueno, incluso haciendo una casita, haciendo una pequeña obra, muchas veces tenemos la posibilidad de conformar ciudad. El espacio público, que es uno de estos desafíos, a veces la arquitectura lo puede definir, a veces lo puede generar. La vivienda, donde ya el problema no es como en la época, digamos, en que yo estudiaba en los años 70 u 80, cómo, digamos, qué tecnologías se aplican o cómo respondemos a desafíos formales, morfológicos, de lenguaje, del espíritu de la época, como decía la arquitectura del movimiento moderno en su momento. Siguen siendo estos desafíos, pero cada vez más nos preguntamos también en la vivienda, bueno, cómo se gestiona, cómo se financia, cómo se promueve, cómo se asegura la mixidad de usos, etcétera. La regeneración ambiental, ya no solamente tenemos el desafío de la sostenibilidad ambiental, sino que la sostenibilidad implica que los recursos que utilizamos no se los robemos a las generaciones que nos siguen. Y muchas veces nos encontramos con que esos recursos ya se los hemos quitado, ya los recursos han desaparecido y es no solamente necesario mantenerlos, sino que es necesario regenerarlos. Y la arquitectura que conforma ciudad tiene un gran rol en esta cuestión. La respuesta al territorio, al paisaje, uno de los ejes temáticos de este congreso, tengo entendido, hay un excelente trabajo de Capandegui y otro colega, que he tenido la oportunidad de que me anticiparan, que tiene relación con esta cuestión. Digamos, la arquitectura que hace ciudad no es solamente la arquitectura que se hace en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, sino también cómo hacemos que los pequeños poblados rurales, las pequeñas ciudades, las pequeñas aglomeraciones tengan el acceso a los atributos urbanos. Y esa construcción de significados, nuevamente esa intencionalidad estética, nuevamente esa continuidad legible de la que hablaba Oriol Bohigas. Voy, para finalizar y para darle la palabra a Laura y para darnos tiempo después a una conversación, simplemente mostrar, sin orden de jerarquía, sin orden de prioridad, no tienen una intencionalidad en ese sentido, ni tampoco agotan todo el espectro, buenas arquitecturas que de distintas formas han conformado ciudad en el tiempo en nuestra América Latina. Cooperativas de vivienda acá en la Ciudad Vieja de Montevideo, la cooperativa El Molino en Buenos Aires, una forma, como decíamos, de gestionar, de producir vivienda. Incluso, bueno, otro de los ejes temáticos tiene que ver con la vivienda y he leído la presentación que va a hacer al respecto el arquitecto Schwetz, si no me equivoco, no tengo bien claro el nombre, pero claramente aparece en los proyectos de la Cooperativa de Vivienda Uruguaya, que creo que deben ser un orgullo para la arquitectura uruguaya y para la gestión uruguaya, esta idea de responder a la ciudad, responder a
cuestiones urbanas, cuestiones de espacio público. El hueco de San Agustín en el distrito histórico de Quito, en Ecuador, la idea también de la recuperación de la ciudad tradicional, los centros históricos, no solamente como su preservación, sino de generar arquitectura, como el ejemplo que vimos recién, que responda y que se inserte bien en estos lugares. Un proyecto de concurso del estudio Labs, acá cerca en Ciudad del Plata, para el centro cívico. El proyecto de concurso también ganado por estudiantes de la Universidad de Valparaíso para el Muelle Barón, la unión, la conjunción entre la ciudad conformada de Valparaíso y su zona costera, digamos, producto también de un fuerte debate, incluso muy conflictivo, acerca de dónde se producirá la ampliación del puerto de Valparaíso, cómo se producirá esa ampliación y cómo será la relación entre la ciudad y su bahía. El proyecto de quien hemos citado bastante hoy, Oriol Bohigas, para el Centro Cultural, Parque y Escuela España en Rosario, con una resolución admirable de una arquitectura que toma la barranca, reproduce la idea de la barranca sobre el río Paraná y genera un hecho urbano y un espacio público de notorio interés. El Centro Cultural La Moneda, en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, donde la arquitectura prácticamente en este caso se entierra, desaparece de la visión del espacio público, genera espacio público en su terraza, que continúa la Plaza de la Moneda y genera un espacio de mucho interés abajo, o el Centro Cultural Gabriela Mistral en la misma ciudad. Un proyecto muy viejo del arquitecto Carlos Villanueva en Caracas, el centro residencial El Silencio, que conforma la entrada a la gran avenida de Caracas, que es la Sabana Grande, con una arquitectura que es moderna en su expresión, moderna en su forma y al mismo tiempo conforma espacio público, conforma el espacio urbano, asegura nuevamente, y disculpen la reiteración, pero me parece muy importante, la identidad legible de la ciudad. Una arquitectura de vanguardia de Le Corbusier que, a pesar de que su concepción urbanística estaba dentro de estas cosas que criticábamos de la modernidad ortodoxa, sin embargo, en obras como la Casa Curuchet en La Plata o el Ministerio de Obras Públicas en Río de Janeiro con Lucio Costa, demuestra una capacidad excepcional de entendimiento de la tipología urbana y de entendimiento de la ubicación dentro de la trama urbana. O el no menos excepcional Museo de Arte de Sao Paulo de Lina Bobardi, con esta ubicación sobre la Avenida Paulista y esta vinculación entre el parque que tiene enfrente y la ciudad que pasa por detrás, o las Torres del Caracol de Rogelio Salmona en Bogotá. Todos ellos excepcionales ejemplos de distintas épocas, de distinto carácter estilístico o lenguaje, o como queramos llamarle, y todos ellos totalmente integrados y expresión de algunos de estos aspectos, algunos de estos componentes de la ciudad. Finalmente, estos son 10 principios que formulé en un libro hace un tiempo, simplemente, no los voy a repetir, los leemos, pero muchos de ellos, la mayoría de ellos, tiene vinculación con cuestiones que tienen que ver con la arquitectura. Aprovechar la ciudad consolidada, generar el espacio público, civilizar esos espacios, esos lugares de la ciudad que son antiurbanos, que son anticiudad. Una cantidad de cuestiones que tienen que ver con esta relación entre arquitectura y ciudad, y yo siempre destaco fundamentalmente el último de los principios, que ninguna ciudad es mejor que su barrio más vulnerable. Hacer ciudad es no dejar nadie atrás, es hacer ciudad de tal manera que el barrio más humilde, el más pobre, el más vulnerable, acceda a la calidad, los atributos y los significados de una buena arquitectura urbana. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, interesante arranque para el Congreso y no sé si Laura ya tiene la presentación. Ahí van los técnicos.
Y ya lo dejamos a Laura Alemán entonces para que haga su intervención y luego veremos cómo se interactúa ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a la Sociedad de Arquitectos por invitarme a participar de esta presentación. Voy a ir por un lado quizá más abstracto, es una mala costumbre que tengo últimamente. Creo que va a complementar muy bien la presentación de Marcelo y va a permitir luego poder ponernos en diálogo. Bien, este congreso se titula Hacer Ciudad, como ya todos saben, que es una expresión que hoy puede quizás sonar ya como un lugar común, pero que creo que todavía sigue siendo interpelante, creo que todavía se puede plantear incluso como pregunta, como interrogante, ¿verdad? En el sentido de, bueno, ¿qué es hacer ciudad? ¿Qué significa hacer ciudad? Y creo que es una pregunta que debemos hacernos para no dejarnos llevar justamente por el vacío que genera a veces algunas repeticiones, ¿verdad? Que hace que pierdan contenido y que pierdan sustancia. Pero bien, este congreso está planteado sobre 4 ejes, ¿verdad? 4 ejes temáticos, que son aquí los que aquí presento, donde hay en particular algunas palabras que me interesan y que de alguna manera un poco sesgada, un poco tendenciosa, voy a sacar, ¿no? Voy a extraer de esos ejes temáticos. La idea de tensión, la idea de fricción, la idea de inteligencias y la idea de integración. Creo que son 4 términos que atraviesan hoy el panorama, yo diría, complicado que tenemos a nivel de la arquitectura y el urbanismo, no solamente en Uruguay, sino en muchas partes del mundo. Y creo que es bueno ponerse a conversar sobre algunos de esos conceptos en profundidad. Pero bueno, ¿qué es un congreso? Un congreso implica congregar, congregarse, ¿verdad? En realidad es un verbo reflexivo, ¿no? Es congregarse. Y creo que esto es un poco lo que deberíamos hacer en estos días. Creo que tenemos que evitar que esto se convierta, como suele ocurrir a menudo, en un mero trámite burocrático y que realmente sea una oportunidad de conversar, ¿verdad? ¿Y qué es conversar? Una palabra que usamos tan a menudo, que manejamos todos los días, ¿verdad? Pero bueno, conversar es nada menos que versar con, es decir, emitir juicios, emitir opiniones con el otro, hacia el otro y junto al otro. Y esto me parece muy importante, creo que es algo a lo que los arquitectos no estamos acostumbrados, por lo menos hoy decían que hace 18 años que no se hacía un congreso de este tipo, y creo que si bien los arquitectos conversamos todos los días en los pasillos de la facultad o por teléfono y nos enojamos y decimos cosas por todos lados, creo que hace falta estas instancias donde de verdad nos pongamos a conversar o a versar con, que es otra manera de pensar con, ¿no? Porque versar con es también pensar con el otro y ponerse en una situación de diálogo que no siempre es sencilla, que no es fácil, y que tiene que tener ciertas condiciones. No es este tipo de situación, pensar y versar con, no es hablar con uno mismo, no es hablar en el aire, no es hablar desde lo alto, ¿verdad? Y tampoco es esta situación, tampoco es una situación en la cual uno de los interlocutores se sobrepone al otro, lo minimiza o lo convierte, como se ha dicho y se llama habitualmente, en el hombre de paja o en el espantapájaro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tenemos que ir hacia un diálogo que sea racional, que esté fundado en la argumentación, en la razón argumentativa, que sea simétrico en este sentido, ¿verdad? En el sentido de que tenga interlocutores válidos, equilibrados, ¿verdad? Donde no cometamos o tratemos de evitar algunas falacias, como por ejemplo apelar a la autoridad o, lo que muestra este dibujo, convertir al otro en algo mínimo, despreciable, a el precio de, para, digamos, lograr nuestro objetivo de convencer o de persuadir a quien tenemos enfrente. Bueno, un diálogo que ha sido considerado por algunos autores, como este alemán que vemos allí caminando por la calle, un alemán ya muy veterano, pero que sigue insistiendo con la importancia que el diálogo tiene para
la generación de una sociedad democrática, ¿verdad? Habermas ha fundado justamente su teoría de la acción comunicativa sobre la idea del diálogo y justamente se basó en el diálogo académico, un diálogo idealizado, obviamente, ¿no? Porque lo tomó este diálogo como si fuera un diálogo perfecto y exento de problemas y todos sabemos que eso no ocurre en los hechos. Pero creo que es una buena utopía, digamos, es una buena idea pensar entonces en la posibilidad de dialogar con estos criterios, con un criterio racional, con un criterio argumentativo y sobre todo con la pasión y con el entusiasmo de quienes tienen sangre en las venas, digamos, y realmente quieren intentar decir algo con sentido y, en el mejor de los casos, poder convencer al otro. Que bueno, ya que estamos, convencer al otro es vencer con, ¿no? Para seguir con el mismo juego de palabras. Pero bueno, más allá de esta introducción, hay algo que a mí me interesa y que he venido pensando hace un tiempo y que refiere a esta distinción ya clásica entre los asuntos valorativos y los asuntos descriptivos. Es decir, aquellas cuestiones que son, digamos, normativas, que implican una decisión, que implican una toma de partido, que implican una elección, y aquellas otras cuestiones que son simplemente una descripción de la realidad, ¿verdad? La constatación de los hechos. Y yo creo, y creo que muchos coincidirán conmigo, que los asuntos territoriales, los asuntos urbanos, los asuntos de la arquitectura son eminentemente valorativos. Es decir, son cuestiones que están plagadas de cargas ideológicas, de connotaciones ideológicas, de valoraciones, es decir, de una axiología que es inherente a todo esto y de la que, por más que hagamos el esfuerzo, no podemos desprendernos. Y creo que una cuestión clave, importante para conversar sobre los asuntos del territorio es asumir y aceptar que están plagados de todo esto y que no son neutrales, que no son objetivos y que no son objetivables. Pero bueno, asumimos entonces, esta es una distinción que no es mía, obviamente, es una distinción clásica que la toma, por ejemplo, Ferreira a principios del siglo XX y que insiste muchísimo con esto para elaborar su teoría sobre los problemas sociales. Y bueno, los problemas del territorio son muchas veces y casi siempre problemas sociales y son también problemas morales, son problemas éticos, ¿verdad? Y por lo tanto son problemas eminentemente valorativos. Y para ilustrar esto que estoy diciendo, voy a tomar dos imágenes que ilustran muy bien la situación de Montevideo, que ilustran muy bien lo que es Montevideo, de un modo quizá agridulce, ¿verdad? Dos fotos preciosas de dos importantes fotógrafos uruguayos sobre las que voy a intentar hacer una descripción, digamos, voy a comentar qué es lo que veo en cada una de estas imágenes para mostrar un poco lo que estaba diciendo recién. Y bueno, miro esta imagen y veo un espacio público, veo un cielo abierto, veo, bueno, el río o el mar o el estuario, como querramos llamarle. Veo una cinta pública, que es un lugar de encuentro entre diferentes, entre distintas clases sociales. Veo un espacio público que creo que debe seguir siendo público. Veo un cielo abierto que creo que tiene que ser de todos y que todavía es de todos. Y veo una cantidad de cosas que van más allá de la descripción de lo que veo. Lo mismo sucede con esta imagen. Veo esta imagen y trato de describirla y bueno, y lo que veo es justamente el lugar de los excluidos, de los marginados, de quienes no ven el mar ni el río, ¿verdad? De quienes están presos de una situación urgente de la que todos somos responsables. ¿Qué quiero decir con esto? Mis comentarios de estas dos imágenes muestran que mis juicios no son para nada descriptivos y por más que hiciera el intento, sé que no lo lograría. Son juicios sobre el territorio, sobre porciones de territorio que están necesariamente cargadas y plagadas y preñadas de asuntos valorativos. El proyecto, por lo tanto, no es el proyecto, entre comillas, no es lo que a menudo los arquitectos mencionamos como proyecto. El proyecto no es el diseño, el proyecto no es solo la forma ni solo el espacio, el proyecto no es solamente cómo hago las cosas, sino también es para quién las hacemos, para qué las hacemos, por qué las hacemos. El proyecto es entonces una cantidad de cosas que vienen, digamos, adentro del proyecto, ¿verdad? Y esto justamente se debe a que el proyecto
tal como yo lo entiendo y como muchos lo entendemos, está justamente cargado de todas estas valoraciones previas y por lo tanto implica, como decía Ferreira, una elección, implica tomar partido, implica decidir algunas cosas previas antes de ponerme a dibujar o a pensar cómo va a ser la forma o cómo va a ser el espacio de ese objeto. Por lo tanto, el proyecto no es solamente lo que dibujamos, no es solamente las maquetas que resultan de esos dibujos, no es solamente lo que planteamos sobre el papel o sobre la mesa, ¿verdad? El proyecto es una cantidad de valoraciones, de contaminaciones, de impurezas, para decirlo de manera provocativa, que tenemos en mente y que nos acompañan durante el proceso de proyecto, antes y después de ese proceso, y que están permanentemente sobrevolando en la ciudad y que están permanentemente acompañándonos. De algún modo, lo que quiero decir es que una conversación sobre arquitectura, una conversación sobre urbanismo o sobre territorio, como la que se supone que vamos a tener en este congreso, debe ser una conversación que incorpore, sin pruritos, sin vergüenza, todas esas valoraciones y todos esos elementos previos. Y bueno, en el marco de todo esto, creo que otra de las preguntas que debemos hacernos es, bueno, como ya decía, ¿no? ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Y cómo queremos estar en el mundo? Creo que esto es algo que, sobre todo en los últimos tiempos, en particular con algunas grandes propuestas muy polémicas que han sacudido la calma de la aldea, podríamos decir, ¿verdad? Montevideo se ha visto frente a la situación de pensarse en el mundo. ¿Cómo Montevideo puede estar en el mundo? ¿Cómo puede situarse en un mundo que, digamos, que también tiene problemas y que sobre todo tiene problemas? Yo diría entonces, y de manera provocativa, que creo que tenemos que estar en el mundo, pero de algún modo a pesar del mundo. Me parece que tenemos que preguntarnos si no es posible estar en el mundo, pero mantener y sostener algunas cualidades que todavía tenemos y que el mundo está perdiendo. Quiero decir, la lentitud, la escala, el cielo, que todavía es de todos, la Rambla y una cantidad de cosas más. Esto exige, obviamente, ponerse a pensar y tomar esas decisiones y elegir, porque muchas veces las oposiciones no son falsas oposiciones, muchas veces son oposiciones verdaderas. Y a menudo uno piensa o quiere pensar o quiere creer que todo se resuelve y que todo puede solucionarse por un término medio. Entonces es muy común escuchar que hay una falsa oposición entre lo público y lo privado, el desarrollo y el patrimonio, la inversión y el gasto. Lamentablemente muchas veces esas oposiciones son reales y tenemos que elegir y tenemos que decidir. Y por eso me parece que todas estas decisiones deben estar y están, aunque no querramos, contenidas en el proyecto y creo que tienen que ser parte de lo que tenemos que conversar en este congreso. Bien, fui muy breve y dejo con estos puntos suspensivos para conversar justamente. Muchas gracias, Laura. Parece interesante darse cuenta de que hay como una complementariedad y hay unas ideas que están tensionadas ahí, sobre todo que tiene que ver con el inicio de este congreso en el cual me parece que hay un plantarse fuerte frente a las cosas. ¿Cómo se va a mirar? ¿Cómo se va a pensar? ¿Cómo se va a discutir? Y bueno, en ese sentido, quizás Marcelo tenga también alguna cosa para decir de la presentación de Laura, de su mirada más filosófica y profunda, bueno, y también, digamos, Laura, con respecto a los ejemplos de arquitectura y a los conceptos que ha vertido Marcelo también, creo que están enfilados en un tema que hay que resolver. A mí, a ver, no, me parece que de alguna manera, para ayudar un poco a generar esto, creo que de alguna manera lo veo como si yo hubiera abierto una caja, digamos, como para llenarla, ¿no? Y creo que algunas cosas que planteó Marcelo están justamente en esa caja, ¿no? Son más bien contenidos, no son formas tan abstractas, son contenidos, son ideas muy concretas que creo que dieron forma a esa presentación, ¿no? Y creo que quizá esta sería una oportunidad como para empezar a conversar sobre esos contenidos, ¿no? No ya sobre la caja, porque me parece que no sé si hay tanto para conversar sobre eso. Sí, bueno, primero
coincido con tu mirada, y es una mirada que aplicás a Montevideo, digamos, muy comprometida con Montevideo, que yo creo que es válida, sobre todo cuando hablas de ciertos proyectos que no mostrás, pero bueno, creo que todos más o menos conocemos, y que en algunos casos quienes miramos con admiración, a veces con envidia, las cualidades de Montevideo, bueno, vemos con bastante aprensión cuando conocemos algunos proyectos megalómanos, no solamente en Montevideo, sino también en otros lugares de Uruguay. Bueno, nos preocupan bastante, y creo que esa reivindicación que vos hacés del encuentro, de lo común, de conversar, del diálogo, no lo dijiste, pero creo que apuntás a algo donde el diálogo, el debate, no es para ver quién tiene razón, sino para construir razón, para construir racionalidad, construir una mirada y un pensamiento. Es una necesidad no solamente de Montevideo, sino de toda América Latina. Muchas veces hay una especie de mandato bastante alienante, o bastante paradójicamente, porque se refiere al mandato de la identidad, mucho, sobre todo en aquella época que mencionaba, del último cuarto del siglo XX, el tema de la identidad era muy fuerte, la idea de que cada arquitectura debía buscar su identidad, cada arquitectura, cosa que es, cada arquitectura debía responder a una identidad local o regional, cosa que tiene mucha validez, pero que también muchas veces lleva a congelar el tema de la identidad. Bueno, la identidad es algo que está dado, que solamente podemos reproducir o que solamente podemos buscar y tratar de encontrar, o es algo que se construye en un diálogo entre lo de adentro, lo de afuera, lo del mundo, los de a pesar del mundo. Y bueno, yo creo que uno de los grandes debates acerca de hacer ciudad a través de la arquitectura tiene que ver con estos mandatos que a veces nos llegan, de hacer el edificio más alto, o de hacer el edificio que responda a ponernos en el mapa del mundo. A mí particularmente, siempre cuando se dice, bueno, esto es para que tal ciudad o tal barrio esté en el mapa del mundo, bueno, ya están en el mapa del mundo, los mapas están bien hechos en general, las cartografías son bastante completas, hoy Street View llega hasta la última calle del mundo, así que básicamente el problema no es estar en el mundo, que ya lo estamos, sino, bueno, cómo estamos en el mundo, cómo respondemos, no a una identidad como una cuestión congelada y como una cuestión de mandato que hay que cumplir y que nos impide cambiar, sino cómo somos más felices, cómo somos más justos, cómo hacemos que ese chico llegue al río, que vuelva a su casa y encuentre una casa y no algo precario. Y bueno, nos obliga a interpelarnos muchas veces acerca de nuestro rol como arquitectos. Y en ese sentido creo que hacer ciudad en el sentido de ciudad como lugar de encuentro, como lugar de conversación, como lugar de convencimiento mutuo, en definitiva, es una forma que podemos tener en Latinoamérica de hacer buena arquitectura que responda a nuestras realidades, a nuestras demandas, a nuestros intereses y a nuestros mandatos más profundos, que no son los mandatos de reproducir las grandes revistas internacionales o las grandes arquitecturas internacionales, ni de traer, arquitecturas de prestigio, sino responder a necesidades reales, las necesidades materiales, las necesidades que, me queda grande decir si llamarlas espirituales, de sentirse bien, de estar bien, pero básicamente responder a eso y responder al sitio, responder al territorio, responder a eso que vos mencionabas, el cielo abierto, el río, el horizonte, la rambla, esas cosas que cuando cruzamos el charco sentimos que nos faltan en muchas de nuestras ciudades. Así que creo que estamos coincidiendo básicamente.
Sí, creo que el tema de la identidad es interesante porque la identidad mal entendida también nos ha hecho mucho daño, ¿no? Creo que si la identidad entendida como una raíz es algo bastante ridículo, con perdón, es lo que pienso. Me parece que si se tratara de seguir una identidad, una esencia que está en algún lado, todo sería mucho más fácil. Sabríamos perfectamente qué tenemos que hacer, cómo es la arquitectura que tenemos que construir, ¿no? Entre otras cosas. Creo que la identidad es un proyecto de futuro, es un proyecto político, colectivo, es algo que se construye. Y bueno, la identidad uruguaya, la argentina, la identidad de cualquier país o de cualquier grupo, digamos, es algo que se proyecta en el futuro, no es ir a buscar algo en algún lugar donde no está, además, ¿no? Bueno, hay un pensador uruguayo, quizá no muy conocido, pero bueno, Mario Zambarino, que tuvo un trabajo muy importante a mediados del siglo XX, que justamente traía ese tema, ¿no? El tema de la identidad como un proyecto político, colectivo y de futuro, como una mirada hacia el futuro. Y creo que eso es más complicado porque trae sobre nosotros esa responsabilidad, la de construir identidad, ¿no? O como se pueda llamar eso, ¿no? Que hemos llamado identidad. Por otro lado, creo que mirando el programa del Congreso, creo que justamente la variedad y la diversidad de propuestas y de proyectos que se van a mostrar, me parece que va a calzar muy bien con algunas de las cosas que estamos hablando, ¿no? Porque creo que tanto los proyectos de gran escala, los de pequeña escala, las diferentes aproximaciones, ¿no? A lo urbano, bueno, a los pueblos del interior, a la tecnología digital, es decir, son todos retos, problemas y desafíos que de algún modo están presentes en esto que estamos conversando. Sí. Henri Lefebvre decía en la década del 60, y yo creo que esto es cada vez más una realidad, no sé si lo era en aquel entonces, pero en cierto sentido fue profético, que ya no queda nada en el mundo que no sea urbano, digamos, hasta la última piedra en el desierto más recóndito está fotografiada por la NASA y está en algún centro de investigación. Básicamente la calidad de lo urbano, aún antes de este famoso quiebre que no sé si fue en 2006, 2007, donde ya el 50% de la población del mundo pasó a ser urbano, pero hoy hasta la última aldea tiene alguna cuestión urbana. Es prácticamente imposible encontrar alguna forma de vida colectiva que no tenga algún tipo de carácter urbano. Digamos, no sé cuál es el límite poblacional en Uruguay, en Argentina son 2.000 habitantes para que te consideren ciudad, pero básicamente, bueno, aún pequeños poblados en el medio de la Pampa, bueno, tienen obviamente acceso a Internet, acceso a una cantidad de cuestiones, y hoy es difícil encontrar formas de vida que no sean urbanas. Incluso en un sentido muy literal. Cada vez más, por ejemplo, en Argentina, no sé si es un fenómeno que también se da en Uruguay, pero creo que es bastante común en todo el mundo, esta idea de que bueno, ya no existe la población rural dispersa, digamos. Lo que mencionaba respecto al censo es que digamos, los principales datos que nos aportan los últimos censos nacionales no es solamente cuánto creció Buenos Aires o cuánto creció Córdoba o cuánto creció Rosario o qué ciudades son las que más crecen, sino que va desapareciendo la población rural dispersa. El famoso gaucho en la Pampa ya no existe, porque ya incluso la producción rural es una producción totalmente tecnificada, es casi más industrial que la producción industrial, es más sofisticada que la producción de las industrias, y bueno, hoy un cultivo se realiza con una tecnología muy sofisticada, que la realiza gente que tiene títulos profesionales, que manejan computadoras, que manejan GPS, que manejan cuestiones a distancia, con cosas de absoluta precisión. Por lo tanto, bueno, el modo de vida urbano ya es un modo de vida universal.
Y lo urbano no implica siempre la calidad y los atributos de lo urbano. Muchas veces en América Latina lo urbano es, bueno, la periferia urbana, la pobreza en las periferias urbanas, el acercarse a la ciudad para ver, bueno, cómo sobrevivir, cómo acceder a algún tipo de bienestar. Bueno, el problema de nuestras periferias, a veces periferias internas inclusive, que es uno de los problemas sociales más fuertes que tenemos. Respecto a esto que comentabas del futuro, me vino a la memoria una frase de un libro reciente de un intelectual argentino, Alejandro Galiano, tipo muy interesante, que escribió un libro que se llamaba ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Y es un libro sobre el futuro, digamos, sobre las ideas de futuro, sobre la construcción de futuro. Bueno, se los recomiendo si llega acá a Uruguay o si pueden tenerlo. Y parte de una premisa, de una advertencia que a mí me parece totalmente acertada, que es que si nosotros no imaginamos un futuro, si nosotros no construimos, no proyectamos un futuro, alguien lo va a hacer por nosotros. Buena parte de los problemas de la ciudad, buena parte de los problemas de la sociedad tienen que ver con que hemos perdido muchas veces la capacidad de generar, proyectar un futuro deseable, un futuro al que aspiremos colectivamente, y creo que buena parte de la tarea de la arquitectura y obviamente de hacer ciudad es justamente proyectar futuros, no en forma de utopías sueltas o desconectadas de la realidad, digamos, pensando en cómo llevarlas a cabo, pensando, digamos, a qué responden, pero básicamente construir futuro. Y creo que buena parte de lo que se va a charlar en esta semana, buena parte de lo que se va a reflexionar, de lo que se va a pensar, bueno, tiene que ver con esto, que sí creo que es un mandato que podemos tomar como arquitectas y como arquitectos, bueno, pensar futuros posibles y pensar futuros deseables, digamos, desde nuestra mirada y de nuestra disciplina. Bien, no, simplemente me acordé de algo cuando hablabas de la responsabilidad en la construcción de ciudad y que, bueno, la ciudad se supone que la construimos nosotros. También es cierto que a menudo se habla de la inteligencia urbana, ¿no? Se habla de la inteligencia urbana, es una de las palabras que yo había tomado justamente. Y bueno, uno a veces se pregunta, ¿es inteligencia o es desinteligencia, ¿no? La de la ciudad. O se pregunta, ¿la ciudad tiene su propia inteligencia? Y esa inteligencia, en el caso de que la tuviera, ¿no? ¿A qué responde? No sé, a la economía. Vilamajó hablaba, ¿no?, de que la ciudad era como una planta silvestre, que tenía su propia lógica natural, de una manera bastante ingenua, cuando en realidad, obviamente, lo que estaba hablando era de una lógica que estaba vinculada claramente a un sustrato económico, podríamos decir, ¿no? Pero también a veces metafóricamente caemos en eso de plantearnos que la ciudad tiene su inteligencia y que entonces deberíamos dejar que la ciudad se autorregulara, ¿no? Y sabemos que la autorregulación de la ciudad no es una autorregulación, en realidad es la ciudad está siendo regulada por otros elementos o por otras claves que están por debajo, ¿no? O por arriba, como querramos verlo. Entonces, me parece otra cosa importante, más allá de que, como muchas otras cosas, la ciudad ha cobrado una dimensión, es un producto humano que ha pasado como a dominar al hombre, ¿no? Como ha pasado con tantas otras cosas, ¿no? Es una creación del hombre pero a veces parece que el hombre forma parte y se ve como sometido por su propia creación, ¿no? Me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de recordar que la ciudad es una construcción humana, como lo es el capitalismo, como lo son tantas cosas que parecen hoy naturales, ¿no?, que parecen caídas del cielo, y cada tanto recordar eso para, bueno, aunque no podamos hacer mucho, proponernos hacer algo, que me parece que es lo más importante, ¿no?, porque siempre es bueno tener un objetivo, una guía, una utopía, no sé, alguna meta que nos permita ir hacia algún lado. No sé, yo por lo pronto no soy para nada optimista. Hablando de centro y periferia, la periferia tampoco es solo la de quienes no ven el mar, ¿no? La periferia está instalada en el centro de Montevideo, ¿no?
está instalada en las veredas, la gente está durmiendo en la calle. Entonces creo que la periferia ha pasado a estar en el centro, como una especie de layer, ¿no?, que se superpone y bueno, y nos está trayendo problemas, no solamente problemas por la desgracia que implica, sino que nos está trayendo problemas y va a traer problemas. Entonces creo que aún por los motivos más egoístas o más pragmáticos o menos altruistas, son cosas que hay que resolver, ¿no? Me parece y que por suerte hay quienes se están dando cuenta de que eso les va a traer problemas y que, bueno, van a estar dispuestos a resolverlo, ¿no? No por motivos muy elevados, sino porque estas cosas tarde o temprano afectan gravemente la convivencia, ¿no? Bien, no sé, ¿podemos dar paso al público? No, si quieren preguntar algo, por supuesto. Me parece que hay una cosa que están interesantes, incluso con respecto a la postura de las arquitectas y arquitectos frente a los temas, ¿no? Y tenemos ejemplos en los cuales, digamos, hay una participación social, que quizás eso también haga una diferencia. Ahora estamos viendo un caso en Punta Ballena, donde hay una posible intervención y donde hay una cantidad de gente de distintas clases sociales, distintos estamentos de la sociedad, unidos y peleando por mantener ese espacio público, ese espacio, digamos, turístico y vital para la zona y para el país también, ¿no? Entonces, también hay ahí como algunos otros ejemplos de cuál es el papel. ¿Es solamente el proyecto, solamente pensar cómo, de la morfología, cómo se va a hacer? ¿O también es como, de alguna manera, como profesionales, también están presentes en el centro de la batalla, que es política también, política general, no política partidaria, política desde lo más profundo de la palabra política, ¿no? Y ahí creo que hay elementos también, porque de alguna forma hay que cambiar las cosas. Supongo que en la educación hay un papel para hacer, supongo que en la actividad social hay otro para hacer, pero son cosas que se abren, ¿no? Porque a veces uno pregunta cuál es el rol del arquitecto, como una pregunta que parece que no tiene mucho significado si no la emparentamos con este tipo de cosas. Tiro eso. Sí, ahí hay un dilema, ¿no? Una discusión de cómo articular a los técnicos y a los académicos con la sociedad, con la participación, con quienes son los usuarios directos, ¿no?, del espacio, que es un tema complicado. Yo no lo tengo resuelto y creo que nadie lo tiene muy resuelto, y que genera tensiones, ¿no? Las famosas tensiones, fricciones que están planteadas justamente dentro de los ejes temáticos del Congreso tienen que ver también con esas cosas, ¿no? Hasta qué punto el técnico está autorizado a dar su opinión autorizada, valga la redundancia, ¿no? Y hasta qué punto el usuario está también autorizado a reclamar ciertas cosas, aún en la más completa ignorancia sobre cuáles son las dimensiones técnicas del asunto, ¿no? Eso es todo un problema y bueno, y también lo vemos a menudo cuando pasan estas situaciones, ¿no? Cuando hay una sociedad civil que se moviliza, que reclama ciertas cosas, cuando técnicos y sociedad civil se unen, cuando no logran unirse, pasa de todo en este sentido, ¿no? Sí, me quedé pensando en el proyecto de Punta Ballena que llegó a nosotros, a nosotros me refiero a nuestro país, a Argentina, y bueno, lo miramos obviamente, bueno, Maldonado, Punta del Este, una zona muy recorrida por argentinos, inclusive, bueno, hay que decir que los inversores también el son grupo de ahí. inversor también, y sí, bueno, es un ejemplo de que a veces no solamente con el lápiz se puede hacer arquitectura, sino también con la expresión. Digamos, con el lápiz se puede hacer buena arquitectura o mala arquitectura, o se puede hacer una arquitectura que puede tener pretensiones de calidad, incluso tener alguna calidad, pero tener un impacto realmente terrible sobre el territorio, sobre el paisaje, sobre la equidad, sobre el acceso, bueno, a uno de los atributos de la ciudad, que es el paisaje, el disfrutar de una puesta o una salida de sol sobre el río, sobre el mar, etcétera. Y ahí aparecen formas de hacer arquitectura que van más allá del lápiz y el diseño y el proyecto, que yo creo que están, obviamente, que están en el centro de la tarea de nuestra profesión y que hay que seguir formando buenos profesionales y seguir generando buena arquitectura, digamos, con el lápiz, hoy con el mouse,
el BIM, con el SketchUp, con toda la tecnología. Pero hay también otras formas, digamos, participar políticamente, activar socialmente es una forma, imaginar buenas formas de gestión, acompañar procesos colectivos como lo de las cooperativas, por ejemplo, me parece que es una forma absolutamente válida y absolutamente valiosa y significativa y productiva de hacerlo. La gestión, una normativa urbanística, digamos, diseñar una normativa urbanística correcta, diseñar instrumentos apropiados digamos, para la gestión urbana, me parece que también es una forma muy importante de hacer ciudad, diseñar una calle, digamos, bueno, hoy no quiero entrar en un debate que es profundamente montevideano, pero bueno, hoy se debate por bicisendas, por tranvías, bueno, qué hacer con la movilidad. Bueno, creo que hay mucho para hacer y básicamente, bueno, si queremos hacer ciudad, me parece que este tema de, bueno, no largar el lápiz, digamos, no eso, ahí sí que yo creo que sería una falsa antinomia, decir, bueno, o somos proyectistas estrellas del lápiz, tenemos ese mandato de la genialidad que muchas veces las facultades de arquitectura nos han impuesto, o dejamos el lápiz y disolvemos la arquitectura. Creo que son dos extremos absolutamente perniciosos. Creo que es un tema de meterse en el mundo. Hoy hablabas de lo técnico y lo político. Hay un teórico latinoamericano, lamentablemente fallecido, del planeamiento estratégico, Carlos Matus, muchos de ustedes lo habrán leído, lo conocerán, que fue funcionario del gobierno de Salvador Allende, después se exilió, después fue creador de muchos conceptos muy importantes del planeamiento estratégico y es realmente un tipo para leer también, que decía que la realidad no se divide en departamentos, se divide en todo caso si se divide en problemas, la realidad plantea problemas y los ministerios, las facultades, las universidades no plantean el abordaje de problemas, sino que se dividen en departamentos. Entonces, mucho también de estas cuestiones tienen que ver con el parcelamiento del conocimiento, con el aislamiento respecto a otras disciplinas. Se habla de la interdisciplina. A mí alguna vez me explicaron que hay la multidisciplina, que es que muchas disciplinas convergen, la interdisciplina, que es que esas disciplinas interactúan, y hay la transdisciplina, que es que la conjunción de todas estas disciplinas conforma otra cosa. Entonces, sin necesidad de disolver la arquitectura, quizás pensemos que en el hacer ciudad nos estamos yendo más allá de la disciplina, estamos transformando la disciplina y estamos generando un futuro de la arquitectura y de la ciudad, así como estamos hablando de proyectar un futuro para nuestra gente, de proyectar un futuro colectivo. Sí, no, simplemente que Matos dio clase en Montevideo. Vino varias veces, sí, hay muchos que lo conocimos. No sabía que había muerto, pero bueno, sí. Fue profesor de muchos de nosotros. No, me quedé con el tema de Punta Ballena porque creo que plantea también algo bastante complejo, ¿no? El tema ambiental que logra cierta confluencia social en la defensa del ambiente, ¿no? Entonces, no, porque justamente en estos días, con esta polémica sobre ese proyecto, hay quienes reivindican y, dicen, ese espacio, ese territorio, no debe ser destinado a un proyecto de ese tenor, de esa escala, para cierto sector social. Y yo me pregunto, ¿sería bueno destinarlo para otro sector social? Tampoco, ¿no? Creo que hay también ahí asuntos que no pueden dirimirse en términos de sectores sociales, sino que tienen que dirimirse en otro plano, ¿no? Y que justamente a veces la defensa del ambiente, del medio ambiente, como le llamemos, atraviesa esos niveles por los que estamos acostumbrados a veces o con los que estamos acostumbrados a veces a pensar. Y y hay lugares que realmente son para que queden como está, ¿no? Hay lugares que no son para ser ocupados ni por edificios de alta gama, ni por cooperativas de vivienda, ni por carpas de nadie, ¿no? Y me parece que eso también plantea
algunos dilemas interesantes, sobre todo cuando estas cosas ocurren en lugares como Punta del Este, por ejemplo, ¿no? Donde pasó lo mismo con San Rafael, gente que se oponía a la demolición de San Rafael y que era gente de clases sociales muy diversas, ¿no? Algunos porque lo veían como un emblema, que nunca lo habían visitado, pero les parecía un lugar justamente muy característico del sitio, y otros porque sí, por vivir ahí o porque estaban cerca, tenían un contacto mucho más directo y cercano, ¿no? Bueno, me parece que esas cosas también son interesantes y que nos llevan a ver los temas no tan en blanco y negro, ¿no? Sino a ver la complejidad que tienen, sobre todo cuando alcanzan un estatuto patrimonial, digamos, ¿no? Sí, hay un punto interesante ahí que tiene que ver con que muchos de los sectores que hoy están peleando por Punta Ballena, digamos, están peleando a pesar de que eso es una propiedad privada, poniendo en cuestión que a pesar de que es una propiedad privada, hay algo que está por encima, que es el bien común. Y entonces, quizás muchos de ellos, el 70, 80 o el 100, defensores a capa y espada de la propiedad privada, se encuentran en ese territorio con un espacio que necesita otra mirada distinta, ¿no? Y eso me parece que es interesante también, cómo tensiona a mucha gente que tiene un pensamiento, pero que llega a un momento en el cual ataca su propia zona, su propio nudo, su propio corazón, y entonces ahí cuestiona, en realidad, si está bien que haya una propiedad privada que pueda avasallar con todo, excepciones normativas, o hay un bien común por encima de eso, ¿no? Acá parece que sí, que va a primar, bueno, en principio, por lo menos la idea general de las personas, prima la idea del bien común por sobre la propiedad privada, que no es una discusión menor, ¿no? No, porque habría que preguntarse qué es el bien común también, ¿no? Una pequeña pregunta que deberíamos hacernos. Está buena. ¿Es la mayoría? ¿No? Es una abstracción el bien común. Y muchos hablamos en nombre del bien común, y me incluyo, y habría que preguntarse, ¿no? Es difícil porque nadie tiene la respuesta, pero lo que está claro es que no es el bien de unos pocos. Claro. Pero ¿qué es el bien común? Creo que nadie lo sabe. Ahí tendríamos otro congreso sobre el bien común y la arquitectura, ¿no? Que estaría interesante en algún momento hacerlo. Pero no es el tema de esto. Pero digo, no, como concepto, digo, medio lavado general, el bien común actúa ahí como cachetazos directos a gente que está pensando en que la propiedad privada es intocable hasta que se ve perjudicado en un espacio que disfruta. Entonces ahí lo pone en tensión también. También para tomar la palabra tensión, que me parece que también es importante en la sociedad, digamos, lo que pasa. No sé si tiene alguna cosa más para decir. Si alguien quiere preguntar algo del público, pues está interesantísimo el arranque del Congreso. Díganme que sí, por favor. Capaz que alguien quiere preguntar alguna cosa que pueda seguir profundizando. Tenemos dos inteligencias acá importantes. ¿Alguien quiere preguntar algo? Está muy claro todo, qué interesante. Una cosa que ha salido de toda esta conversación es que, bueno, muchas veces la tarea de la arquitectura no es determinar lo que hay que construir, sino dónde no hay que construir o dónde no hay que hacer. Digamos, muchas veces el hacer ciudad es justamente dónde no hacer ciudad, por lo menos como ciudad construida, sino bueno, la parte de la ciudad que tiene que quedar vacía, la parte de la ciudad que tiene que configurar otro tipo de lugar, que no necesariamente por ser vacío es un lugar sin significado o sin uso, sino que, bueno, tiene otros problemas, otros destinos. Bueno, como... Preferiría no hacerlo, ¿no? Como el cuento de Meli. Sí. Ese podría ser un buen título para un congreso de arquitectura, ¿no? Preferiría no hacerlo. O hubiera sido preferible no hacerlo, en muchos casos. Muy bien. Bueno, tenemos una semana para debatir sobre qué va a pasar con la arquitectura y cuál es el papel que los arquitectos van a tener, digamos, en todo este desarrollo, ¿no? Lo que está claro que hay que algo... Yo pensaba también en la mirada pesimista de Laura, que la conozco y sé que la tiene, la mirada pesimista sobre las cosas estas, pero uno a veces se pregunta también, ¿hay posibilidad de realmente hacer buena arquitectura? ¿Hay posibilidad de hacer buena arquitectura en este contexto del capital, en este contexto donde mandan otros? Eso sería una buena pregunta como para hacerse, para saber también, digamos, si hay una mínima esperanza o una utopía posible, más allá de que podamos tener, digamos, una mirada, digamos, que no sea positiva sobre el futuro. Pero ¿hay posibilidad? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Bueno.
Está demostrado empíricamente. ¿Tan pesimista no sos entonces, Alemán? Qué bueno. Hemos recuperado a una persona pesimista, la transformamos en alguien optimista con todo. Yo creo que Laura no es pesimista, es una optimista bien informada. Eso es cierto. Muy formada, eso es cierto. Bueno, si no tienen preguntas, les agradecemos a Marcelo y a Laura. Realmente muy satisfactorio el arranque del Congreso. Bueno, esperamos que en la semana siga profundizándose esto y tendremos resultados seguramente. La ciudad que se va a hacer va a ver esos resultados si estos debates tienen realmente, digamos, carnadura y tienen profundidad como para actuar, digamos, y que los profesionales proyecten a partir de eso. Así que muchísimas gracias, Marcelo Corti y Laura Alemán, por su presencia y por este acto inaugural.